Ex Radio. Es tu estación. Ex Radio. Ex Radio. Transmite desde Guadalajara, Jalisco, México. Esto es Tendencia Digital. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches ya casi. Bienvenidos a Tendencia Digital. Yo soy Beth Cervantes y para mí es un gusto poder estar con todos ustedes totalmente en vivo, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, y bueno, por medio de la hermosa tecnología que tenemos actualmente. Bueno, pues yo me encuentro en Ciudad de México, lo mismo que nuestro invitado del día de hoy, que en un momento más se los voy a presentar. Y bueno, pues yo quisiera darle las gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de nuestra señal de radio en exradio.es.tl y bueno, también a aquellas personas que nos acompañan a través de Facebook Live en Exradio Online. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estar aquí durante la siguiente hora. Esperemos que tengamos muchas preguntas, aprovechando pues el día de hoy la amable visita, digamos, de nuestro querido doctor que va a estar aquí con nosotros. Y bueno, pues para eso pueden ponerse en contacto, por favor, con nosotros. Lo pueden hacer por medio de nuestra página de Facebook Live o, en este caso, también lo pueden hacer por medio de WhatsApp al 55 91 98 6754, en donde con gusto los vamos a estar atendiendo, ¿sí? Y bueno, pues en esta ocasión vamos a tocar un tema que, aunque muchas veces decimos que ya está un poco trillado, pero bueno, a final de cuentas nos seguimos afectados aquí desde hace más de un año con esta enfermedad que es el COVID. Y es una enfermedad que ha venido a transformar nuestra vida totalmente. Y bueno, pues sabemos que esta enfermedad es muy contagiosa, es un enemigo muy silencioso que, bueno, pues ya a muchas personas ya nos ha atacado, yo me incluyo porque también ya lo adquirí. Y pues los síntomas son algo tremendos, ¿no? Afortunadamente, bueno, en mi caso fue un caso más leve, pero bueno, pues también desafortunadamente esta misma enfermedad pues nos ha dejado con muchas pérdidas por medio de nuestros familiares, de amigos, de conocidos o de gente en general, ¿no? Y no nada más aquí en México, sino en todo el mundo. Pero bueno, pues el día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Eder Ramírez. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beth. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder participar con ustedes. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y de mi parte, pues estoy en la mejor disposición para poder ayudarles y explicarles algunas dudas que puedan tener. Claro. Con respecto a esta enfermedad, ¿verdad? COVID-19 tan impactante en todas nuestras vidas. Exacto. Y que actualmente pues sigue siendo todavía un tema muy importante, muy relevante, no solo en salud, sino en todos los aspectos, ¿verdad? Exacto, sí, claro. Desde luego, esta enfermedad sí, es como le comentaba hace un momento, bueno, y les comentaba a todos ustedes, que es algo que vino a revolucionar nuestras vidas en todos los aspectos, ¿no? Sí nos vino a cambiar, obviamente, el ritmo de vida que llevábamos, porque también era muy acelerado en las grandes ciudades. También, bueno, por lo consiguiente, en la forma de incluir, por ejemplo, los cuidados higiénicos, sí, en el distanciamiento, porque pues ahora sí que los seres humanos somos muy apapachones, pero bueno, pues usted, doctor, por medio de la medicina nos puede ir explicando, por favor, ¿qué es el COVID? Sí, así es. Pues el COVID-19 es una enfermedad
de origen viral, es un virus el que se transmite de persona a persona, como sabemos, se le llama SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa pues es el COVID-19. Aquí la importancia de este virus es que tiene la transmisión a través de la vía aérea y por gotas, es decir, a través de la vía respiratoria, y es por eso que es extremadamente contagioso. Y también de que no es una enfermedad que solo se limita a afectar las vías respiratorias, sino que también afecta el resto de órganos y sistemas del cuerpo. Y esto lo hace una enfermedad que es nueva, que es compleja, que no tiene una cura específica y que por ser muy contagiosa, pues causa muchos enfermos y muchos muertos, ¿no? Entonces, es ahí el panorama general desde el punto de vista de la definición de la enfermedad. Claro, de hecho, bueno, en un principio obviamente empezó a atacar más a los adultos, bueno, ahora sí que a la población adulta, ¿no? Adultos mayores, a aquellas personas que también tenían algunos síntomas de algunas enfermedades, sí, pero bueno, actualmente obviamente y conforme ha ido avanzando la enfermedad, ya está afectando a niños, ya está afectando a jóvenes, pero bueno, ¿qué nos puede decir al respecto, doctor? Sí, es una enfermedad que no solamente afecta a los adultos mayores o a la población con alguna enfermedad ya previa, sino que no tiene un límite, puede afectar a niños, ¿verdad? Jóvenes, adultos mayores, y la situación es que un porcentaje de las personas que nos contagiamos con esta enfermedad, pues vamos a presentar cuadros graves, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de un 20% de los contagiados que pueden presentar cuadros graves que ponen en riesgo su vida. Claro. Y este porcentaje, todavía una cuarta parte tiene un riesgo alto o va a fallecer. Entonces, de allí es la importancia de prevenir los contagios para, pues, prevenir las complicaciones que se van presentando. Pero aunque los grupos de edad son más afectados, son posteriores a los 40 años de edad, pues el contagio se puede dar a cualquier edad, ¿no? También en los niños, en los jóvenes. En ellos sí es cierto que hay cuadros más leves que no llegan a presentar complicaciones tan severas, ¿no? Porcentaje. Sin embargo, sí existen un porcentaje pequeño, ¿verdad? Alrededor de un 5%, en el cual también los niños o los jóvenes van a presentar cuadros graves de neumonía y que puedan poner en riesgo su vida. Y pues esto es una tendencia, así como lo menciona, que también se está presentando, ¿verdad? Exactamente, sí, así es, porque bueno, volvemos a lo mismo, anteriormente los casos en niños eran pues raros, ¿no? Ahorita sí ya sabemos que esta enfermedad, bueno, ya también ataca a la población infantil, a los más jóvenes, ¿sí? Todos nos hemos vuelto muy vulnerables y obviamente, bueno, con ello han ido cambiando muchas cepas, digamos, de la enfermedad, ¿no? Pero doctor, yo quisiera preguntarle también, el COVID como enfermedad, bueno, en este caso, ¿qué síntomas se presentan? ¿Qué es lo que ustedes, por ejemplo, recomiendan? Porque, bueno, como seres humanos y sobre todo aquí en México, somos muy dados a automedicarnos, ¿no? Entonces, bueno, ¿usted qué nos puede decir al respecto? Sí, aquí la recomendación más importante es que ante la sospecha de estar enfermo, pues no lo tomemos a la ligera y no dejemos pasar cualquier síntoma que nos haga sospechar. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues son muy parecidos al resfriado en un inicio, que son dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo, tos, y ya en los casos más avanzados, pues falta de aire. Pero estos síntomas iniciales que se parecen mucho a la gripe, que
incluyen el dolor de cabeza, la fiebre, los escalofríos, el escurrimiento nasal, el dolor de garganta. Si lo presentamos, pues debemos de tomarlos muy en serio, acudir a la valoración médica, realizarnos la prueba de COVID-19 nasofaringia, de preferencia la PCR o la prueba de antígeno rápida, en caso que no tengamos la prueba de PCR a nuestro alcance, y de inmediato buscar apoyo médico, porque muy probablemente tengamos que estar en aislamiento a partir de entonces, ¿verdad? Para prevenir el contagio a nuestros familiares, a las personas con las cuales estamos en contacto, y sobre todo para que sepamos, si es que estamos enfermos, de cuáles son las medidas o la vigilancia que debemos tener para prevenir las complicaciones que se puedan presentar. Entonces esa es una de las recomendaciones más importantes, no tomar a la ligera los síntomas del resfriado en este tiempo, y hacernos la prueba en el momento en que sospechemos que estamos iniciando con un cuadro de enfermedad. Ok, perfecto. Bueno, doctor, y en este caso, ¿qué tipo de medicamento es recomendable tomar en un inicio? Porque, bueno, con estos síntomas sabemos que no podemos tomar cualquier cosa, ¿no? Sí, así es. Aquí, bueno, siempre la situación de los medicamentos debe dejarse a criterio médico y buscar apoyo médico desde un inicio. Pero bueno, los medicamentos generales que se indican que nosotros, todos los cuadros en un inicio son medicamentos sintomáticos, que son medicamentos que controlan los malestares principales, el dolor de cabeza, la fiebre, y que en general se consiguen sin receta en las farmacias, ¿verdad? O te los recomienda algún conocido. Pues son el paracetamol, el ibuprofeno, los medicamentos iniciales. Aquí no hay como un medicamento que yo dijera que debe iniciarse desde el primer síntoma para que nos prevenga las complicaciones. Entonces, no lo existe como tal. En los cuadros iniciales de la enfermedad, los medicamentos que se usan son generales para controlar los síntomas principales, ¿no? Son el paracetamol y el ibuprofeno. Pero se debe buscar ayuda médica desde un inicio, porque si estamos si tenemos una enfermedad o algún factor de riesgo para mal pronóstico del COVID-19, existen algunas opciones de medicamentos que no están al alcance de todos o tan rápido por la disponibilidad, el acceso y el costo también, que se pueden indicar, que ese, por ejemplo, el Remdesivir, que es un medicamento antiviral que se debe usar desde los primeros días en el caso de que exista alguna enfermedad que nos predisponga a tener un cuadro de COVID grave. Sin embargo, este medicamento como tal no disminuye la mortalidad en general, pero puede acortar el tiempo de los síntomas. Bueno, ¿Sí me doctor, escuchan? perdona, sí, es que de repente como que se me perdió. Ok, Sí. perfecto. Doctor, también yo quisiera preguntarle, bueno, porque mucha gente a veces tiene duda, ¿no? Del día 1 que empiezan ellos a presentar digamos, las molestias de la enfermedad, en este caso del COVID, ¿cuántos días se puede decir puede la gente esperar? Yo sé que no debemos de esperar, eso tiene que ser rápido, ¿no? Pero mucha gente espera y hasta que llegan los picos es cuando la gente va y se atiende. Y yo, bueno, no sé, yo he visto algunos casos que es cuando ya llegan con complicaciones severas, precisamente por no haberse atendido desde un inicio, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué tiempo es el que debe de tardar la gente, en este caso, de irse a revisar, ya exagerando, ¿no? Entiendo. Pues, como menciona, desde el primer día en que nosotros sospechemos que podemos tener COVID-19, debemos de buscar ayuda médica. Porque a lo mejor no nos sentimos muy mal, sin embargo, debemos de saber que debemos estar en aislamiento y debemos de conocer cuáles son las
complicaciones que podemos presentar para que de esta manera estemos atentos, que básicamente es la medición de la oxigenación, de la saturación de oxígeno, Claro. con un aparato que se llama oxímetro de pulso, que se puede conseguir en las farmacias. Entonces, la recomendación es buscar ayuda médica desde el primer día. El día 1, que se considera que es el primer día que nosotros iniciamos con algún malestar, cualquiera que haya sido, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fiebre, nos va a marcar el inicio de la enfermedad. Y a partir de ahí, la evolución del COVID puede ser muy variable. Hay personas que la mayoría tiene cuadros muy leves, que en 5 o 7 días ya desaparecen totalmente los malestares. Sin embargo, hay personas que pueden presentar cuadros más graves, que presentan neumonía o falla en otros órganos y sistemas. Estas complicaciones generalmente se presentan a partir del día 7, de los síntomas, entre el día 7 y el 14. Entonces, es lo que yo le comento a mis pacientes siempre. Entre el día 7 y 14 del haber iniciado con el primer síntoma, es una semana crítica porque es en la cual podemos complicarnos, podemos progresar o deteriorarnos rápidamente. Pero la atención debe ser desde antes, ¿verdad? Desde un inicio, para que de esta manera ya sepamos qué hacer y no esperar hasta el día 8 o 9 cuando ya nuestro oxígeno empieza a bajar, porque en ese caso ya no sabemos qué hacer, ya contagiamos a todos nuestros familiares y ya podemos tener un cuadro muy grave, incluso podríamos perder la vida en estos días, ¿verdad? Exacto. Entonces, esa es la recomendación principal. Perfecto, sí, muchísimas gracias por contestar esa pregunta. También, doctor, yo quisiera preguntarle el tiempo de recuperación, por ejemplo, de la enfermedad, porque mucha gente veo que pregunta también cuánto tiempo dura la enfermedad y de que, digamos, llegando a cierto día, si también, o sea, mucha gente pregunta si ya está libre del virus o si todavía deben de seguir encerrados, ¿no? Sí, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, así es, esa es una duda muy, muy constante. ¿De cuándo es que ya no podemos contagiar o ya somos ya seguros para nuestros familiares? Claro. Eso no significa que ya podemos estar recibiendo visitas, porque luego a veces confundimos eso. Entonces, a partir del día 14, después de que uno inicie con el primer síntoma, tuvimos un cuadro leve o moderado, que son aquellos en los cuales no hay baja de oxigenación, ya nos podemos considerar seguros de que no vamos a transmitir el virus a nuestros familiares a partir del día 14. Si tuvimos un cuadro grave, en el cual hubo una baja de oxígeno, una baja de oxigenación, estamos hablando ya de una persona que tuvo que usar oxígeno o que estuvo hospitalizado, se tienen que esperar 21 días a partir del primer síntoma. 3 semanas a partir de que iniciaron los síntomas, y a partir de esa fecha ya el virus también ya no lo podemos contagiar. Aquí no se recomienda hacerse una prueba de virus al final de estos días para saber si está. A veces tenemos esa idea de que si es positiva seguimos contagiando o si es negativa ya no. No, la recomendación es nada más contar los días y no realizarse una prueba, porque estas pruebas también detectan partes del virus que puede estar ya inactivo en nuestro cuerpo y salir positivas, y no necesariamente significa que vamos a estar contagiando. Entonces, con contabilizar bien el número de días es suficiente. Y también la otra pregunta que me hizo al respecto fue, no recuerdo exactamente, aparte del tiempo de evolución. O sea, el tiempo de evolución, o sea, exactamente, o sea, cuánto tiempo es el que teníamos que dejar pasar, ¿no? Exacto, sí, pues esa es la respuesta. 14 días en los casos leves y moderados, y 21 días en los graves. Esa sería la respuesta, Beth. Perfecto, muchas gracias, doctor. Ahora también una pregunta más. Bueno, antes de irnos a nuestro primer corte de estación,
Doctor, ¿qué secuelas llegan a presentar las personas, no? Porque también, o sea, hay gente que se queja de, obviamente, la falta todavía de gusto y de olfato, ¿no? Sí, otras, yo me incluyo, la caída del cabello, que era excesivamente, yo pensé que me iba a quedar sin cabello, ¿no? Porque me metí a bañar y eran los mechones de cabello, me cepillaba y eran los mechones de cabello, y por todos lados, de verdad, parecía como gato, pelichando por todos lados, ¿no? Entonces, sí, la verdad. Entonces también esa es una pregunta, o sea, en este caso con secuelas, ¿no? Uh-huh. Sí, es algo que a veces veo mucho en mis pacientes, que ellos piensan que, bueno, ya tengo la enfermedad, pero en 7 días ya se me va a quitar. Y hay casos en que no. Esta puede ser una enfermedad de larga evolución, puede durar varias semanas, incluso meses. Entonces, es en algunas personas, sobre todo aquellas que presentan cuadros de neumonía, que requieren oxígeno, que están hospitalizados, posterior al evento agudo de estas 3 semanas, puede presentarse un periodo todavía de hasta 3 meses en los cuales pueden seguir presentando malestares, sobre todo a nivel respiratorio, ¿verdad? Falta de aire, o fatiga o ansiedad, requerir el uso de oxígeno, o otros síntomas también que forman parte de la enfermedad, como son el dolor muscular, el dolor de cabeza, a lo mejor alguna alteración auditiva, la alteración del gusto o del olfato. Pueden seguir incluso varias semanas después de haber pasado el evento agudo de la enfermedad. Es muy variable, pero en general yo considero que está aproximadamente en 3 meses para aquellos pacientes que tuvieron cuadros más intensos, más graves o más sintomáticos, ¿verdad? También hay personas que en 3, 5 días ya están sin ningún síntoma, ya están muy, muy tranquilos, sobre todo los jóvenes sanos. Exacto. Pero es variable, es muy variable. Siempre le digo a mis pacientes que esta enfermedad es muy variable en cada persona, y los síntomas pueden incluso prolongarse durante varias semanas después de que ya pasó el evento agudo. Ok, perfecto. Bueno, pues nosotros vamos a continuar después de este corte de estación que tenemos con el doctor Eder. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, y por favor no olviden mandar sus preguntas, dudas que tengan. Aquí nuestro especialista con todo gusto nos puede ayudar. Sí, vamos a un corte de estación y regresamos en un momento. Gracias. Gracias. Sigue con nosotros. Tendencia Digital. En un momento regresamos. Soy Susana Distancia y te diré cómo cuidarnos del coronavirus. Lo más efectivo es lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos, más de 10 veces al día. Estornudar en el ángulo interno del codo y permanecer en casa si nos encontramos mal. Mantén la casa ventilada y limpia. Desinfecta los utensilios y superficies de uso común con productos de limpieza o un poquito de cloro. Si aislamos al virus, le ganaremos. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Ahora, el presidente de la República podrá ser juzgado por delitos graves. También por los que podría enjuiciarse a cualquier ciudadano. No más privilegios. Así se combate la corrupción y la impunidad, y se fortalecen los principios de igualdad e imparcialidad ante la justicia. El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero presidencial. Senado de la República. Cercanía y resultados. La vacunación contra COVID-19 en México es un derecho de acceso universal y gratuito. El Estado mexicano debe garantizar el acceso a la salud de toda la población. Por ello, la CNDH permanecerá vigilante para que las autoridades municipales, estatales y federal garanticen al pueblo de México el acceso a la vacuna, sin discriminación y con absoluto respeto a la dignidad de las personas. Para más información, visita la página cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Regresamos a Tendencia Digital.
Bueno, pues nosotros continuamos aquí en Tendencia Digital. Muchísimas gracias a todas las personas que se siguen conectando con nosotros. Yo quiero darle las gracias a Mauricio Mendoza, quien está en los controles técnicos apoyándonos y dándonos toda la asistencia. Muchísimas gracias, Mau. Te mando muchos besos, muchos saludos hasta Guadalajara. Y bueno, también quisiera mandar saludos a Ángel Conde, quien nos está viendo en estos momentos. También tenemos un comentario de Norma Tavera que dice: saludos, Eder. Doctor, algunos saludos para usted también. Muchas gracias. Daniela Padilla también manda saludos. Héctor Felipe Aguilar, ¿cómo estás? Felipe, me da mucho gusto saludarte. También tenemos a Yuli Guse, que dice: gracias, doctor Eder, saludos. También gracias. Aquí tenemos algunas preguntas que de Norma Tavera Gutiérrez dice: ¿se recomienda rehabilitación pulmonar después de haber tenido síntomas graves? Sí, así es. La rehabilitación pulmonar está recomendada en todos aquellos que tuvieron cuadros graves, aquellos que requirieron oxígeno, y es variable dependiendo de cómo se encuentra la persona, en qué estado funcional está, pero sí hay que llevar a cabo un programa de rehabilitación pulmonar progresivo. Así es. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de Felipe Aguilar que comenta, dice: una persona que tuvo COVID, ¿puede donar sangre, doctor? Es muy buena pregunta. Sí, claro, es una pregunta muy interesante. Sí, hasta el momento no existe una contraindicación para la donación de sangre posterior al cuadro agudo, una vez que la persona ya se recuperó totalmente de la enfermedad. De hecho, existe un programa en el cual las personas que tuvieron COVID son candidatas a realizar donación para obtener plasma que se supone que tiene anticuerpos para administrar a alguna otra persona enferma de COVID-19, ¿verdad? Okay. Entonces no existe una contraindicación y sí pueden donar. Perfecto, excelente. Laura Hernández pregunta: doctor Eder, ¿se recomienda la vacunación en personas que ya les dio COVID? Sí, es una pregunta también muy interesante. Claro. Porque a veces tenemos la falsa idea de que si ya nos dio COVID, ya no necesitamos la vacuna. Y eso es un error que no debemos de aceptar. La vacunación está indicada también en aquellas personas que ya tuvieron COVID-19, ¿verdad? Siempre y cuando su cuadro agudo ya haya pasado. Una vez desde luego. Recuperaron del cuadro agudo, sí deben vacunarse también de COVID-19. Doctor, y a ver, ahora esa es mi pregunta. Ahora viene una pregunta mía, perdón. En este caso, bueno, las personas que ya tuvimos la enfermedad, usted nos está diciendo que sí tenemos que recibir la vacuna. ¿Es necesaria las 2 dosis? Porque mucha gente piensa que obviamente como ya se tuvo la enfermedad, ya generamos anticuerpos, etcétera, etcétera, nada más necesitamos una dosis, pero en este caso, bueno, muchas vacunas vienen con doble dosis. Sí, así es. Depende del tipo de vacunas. La mayoría de vacunas están recomendando 2 dosis para aumentar la eficacia de la protección para futuros cuadros de COVID-19. Pero aquí depende de la recomendación de la vacuna en específico. Entonces, si nuestra vacuna nos está indicando que nos apliquemos 2 dosis, tienen que ser las 2 dosis. No, con una no sería suficiente. Ok, perfecto. Así bueno, y también manda saludos Ranulfo G. Hernández, dice: saludos al doctor Eder. Le mandan muchos saludos, doctor. Muchas gracias, saludos igual. Muchas gracias. Y bueno, de hecho, ahorita vamos a seguir hablando acerca de las vacunas, pero antes de entrar en esa área, me gustaría preguntarle acerca de las variantes del COVID. Obviamente hemos sabido que han salido muchísimas variantes, entre ellas la brasileña, que el día de hoy, precisamente en el estado de Guanajuato, ya salió el primer paciente con esta variante brasileña, que dicen que es muy, muy fuerte. Sí, y bueno, también en la India, en donde ahorita el pico está a su máximo nivel en cuestión de la enfermedad, y obviamente muchísimas personas desafortunadamente han estado perdiendo la vida y a las cuales han tenido que incinerar a la falta de
de los crematorios, pues hasta en las vías públicas, ¿no? Entonces, bueno, doctor, ¿usted qué nos puede platicar acerca de todas estas variantes? Sí, pues es un tema bastante importante en la pandemia, en el curso de la pandemia. Los virus generalmente tienden a tener mutaciones en el curso del tiempo y es lo que ha estado pasando con este virus SARS-CoV-2 en el curso de esta mutaciones. Mutaciones son cambios en su material genético y en su estructura, que en algunos casos pues le beneficia al virus porque se vuelve más contagioso. Y para el caso del SARS-CoV-2 se han presentado muchas mutaciones, pero de ellas pues sí han sido tres variantes, 3 mutaciones, que son ahorita en el mundo las más relevantes, que son la británica, la de Brasil y la de Sudáfrica. Y estos virus que se presentan en estas regiones han presentado mutaciones que los hacen mucho más contagiosos. Eso es que se transmiten más fácilmente. Más fácilmente, claro. Y como se transmiten más fácilmente, pues hay muchas más personas enfermas. Sí, los hospitales se curan más. Y por lo tanto, los sistemas de salud se ven en aprietos mayores todavía y personas tienden a morir más, entonces tienden a tener una mayor mortalidad. Claro. Entonces, es un tema muy importante porque, para empezar, pues pueden ocasionar picos nuevamente de contagios en los lugares en donde llegan estas variantes. Pueden ser más agresivos en cuanto a que se enferman más las personas. Sí. Y también otra situación es de que este cambio o esta mutación que presentan, pues hace que el virus sea más resistente a los anticuerpos que ya se generaron con los virus previos. Entonces, yo ya me enfermé de un COVID-19 hace medio año, pero tengo una exposición a este nuevo virus. Puede ser que esos anticuerpos que yo tengo ya no sean tan efectivos para controlar una nueva infección con esta nueva variante. Entonces, me reinfecto y podemos presentar pues cuadros de reinfecciones más altas todavía. Es un riesgo latente que tenemos aquí en México, ¿verdad? De hecho, que se presenten estas variantes más contagiosas y que ocasionen picos más severos de contagios. También tiene implicación en la vacunación, porque una de estas variantes mostró pues mayor resistencia también a la vacunación. A la vacuna. Por así decirlo. No es totalmente resistente, pero sí tiene menos eficacia la vacunación para la variante de Sudáfrica, por ejemplo. Entonces, son aspectos muy importantes, muy latentes que tenemos ahorita en México, ¿verdad? Desde luego. Sí, claro. Es que sí, así de verdad. Y por eso es que no hay que bajar la guardia. Debemos de seguir con nuestras medidas de higiene. Es repetitivo, pero solamente así lo podemos entender. Exacto, sí, así es. Igual entender que una persona vacunada no está necesariamente ya inmunizada al 100%. Una persona vacunada puede volver a enfermarse, puede volver a contagiarse y transmitir la enfermedad. Entonces también es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? No creer que porque ya estamos vacunados, porque ya nos dio COVID, nosotros ya nos libramos, o ya no tenemos ninguna otra responsabilidad. No, tenemos la responsabilidad de seguirnos cuidando, porque a pesar de que no vayamos a tener un cuadro grave, podemos estar contagiados con un cuadro leve o incluso asintomático y transmitir la enfermedad a quienes todavía no están vacunados. Claro, sí, exactamente. Y bueno, doctor, con respecto a la tercera ola de la que tanto se ha hablado y que algunos países en Europa
ya están obviamente pasando por esta tercera ola. Aquí en México era lo que decían, que nuestra tercera ola venía después de Semana Santa y que podía presentarse en esta semana. Ustedes como médicos, ¿qué nos pueden decir al respecto? Sí, bueno, pues la tercera ola es un hecho en el mundo, ¿verdad? Entonces, en el mundo se ha presentado en diferentes países diferentes grados de aumento de contagios. Y pues en México es algo que estamos pendientes de que pueda pasarse. Es altamente probable de que en las próximas semanas o meses puedan presentarse picos de contagios nuevamente en México. A pesar de que ahorita estamos en una etapa como de, por decirlo, de control o de estabilidad en cuanto a los números de casos, no, como tal, en general en México no están aumentando los números de casos. En las últimas semanas han venido disminuyendo. Sin embargo, han habido como algunos estados que presentan una tendencia a mantenerse el número de contagios en forma como constante, o incluso últimamente en estos últimos días a un leve aumento. Entonces, es algo que puede pasar en México, que es muy probable que pase. No lo sabemos con certeza si va a venir o no, y si va a venir, qué tan intensa puede ser, no lo sabemos, pero no debemos de confiarnos. Si ha pasado en muchos países alrededor del mundo, en México muy probablemente vaya a pasar también. No vemos algún motivo por el cual aquí no vaya a presentarse. La vacunación tiene que ser mayor al 60-70% de la población total para que se pueda contener un pico de contagios, un evento mayor de contagios. Y todavía en México no estamos llegando a esa cifra. Vamos a un poco más del 10% de población vacunada, que todavía no es la suficiente para contener totalmente la propagación de las infecciones. Entonces, en este momento en México estamos todavía en un riesgo alto y muy probable de presentar en las siguientes semanas o meses un aumento en el número de contagios. ¿Qué tan intenso puede ser? No lo sabemos, pero obviamente nadie quiere que sea una realidad. Pero debemos estar prevenidos, no debemos de confiarnos. Hay que seguir siempre las recomendaciones que todo el tiempo nos están diciendo: lavado de manos, mantener la distancia, usar los cubrebocas, evitar reuniones en lo más que sea posible, y esperar y ir viendo cómo sigue para las siguientes semanas el panorama aquí en México. Exactamente. Sí, porque bueno, es lo que nos estamos confiando. Pasó diciembre, enero, que fue uno de los meses muy críticos, muy difíciles aquí en nuestro país, precisamente con esta enfermedad, ¿sí? Posteriormente, bueno, ahorita, obviamente las personas que pues salieron de vacaciones en Semana Santa, que no se cuidaron, no tuvieron los cuidados necesarios y recomendados. Por eso es que se esperaba esta tercera ola. Afortunadamente, bueno, ahorita creo que dentro de aquí en Ciudad de México no se han presentado muchos casos. A nivel de la República Mexicana, pues tampoco ha habido muchos casos, y también eso influye también en este caso el clima, doctor. Sí, claro, influye mucho el clima. También el clima cálido disminuye la propagación del virus, ¿verdad? Y el invierno pues aumenta el número de contagios, también influye bastante. Pero sí estábamos como en una incertidumbre de qué va a pasar después de Semana Santa. Ya vamos 3 semanas, que generalmente son entre 2 y 3 semanas cuando se nota el aumento de casos. Y aunque en la Ciudad de México y algunos otros estados hubo un aumento de casos, no fue tan intenso como temíamos que pudiera haber sido, ¿verdad? Claro. Sí, exactamente.
Y bueno, a ver, doctor, aquí tengo algunas preguntas. Obviamente hay una de vacunas, pero Sí. ahorita que hablemos de ella, voy con esa pregunta. Pero Sí, tenemos, claro. por ejemplo, el de Julie Guse, que dice, doctor, ¿qué tiempo de inmunidad tenemos después de que ya nos dio la enfermedad, no? Y tenemos que tomar medicamento para prevenir un recontagio. Ujú. Sí, aquí son muy importantes estas observaciones que realizan. Una de la respuesta inicial al tiempo de inmunidad después de una vacuna no está pues bien definido porque todavía tenemos poco tiempo de que se iniciaron las vacunas, no sabemos qué tan prolongada vaya a ser la inmunidad, pero hasta ahorita se sabe que 6 meses de protección tenemos después de una vacuna, al menos tenemos 6 meses de protección después de una vacuna, que es como el tiempo en el cual se empezaron a aplicar las vacunas, ¿verdad? Que se han encontrado que son efectivas hasta después de 6 meses de aplicarse la vacuna, o bien 6 meses después del cuadro de enfermedad aguda de COVID-19. Okay. Sin embargo, no sabemos todavía por el hecho de que es una enfermedad nueva, no sabemos qué tan prolongada vaya a ser esa inmunidad, si va a durar todavía más de 6 meses, a lo mejor varios años, o simplemente estaríamos hablando de entre 6 meses y un año. Eso no se sabe todavía con certeza, pero al menos 6 meses es un tiempo que ya sabemos que estamos protegidos. Claro. Y con respecto a lo que comentó de si existe algún medicamento para prevenir un nuevo contagio, no lo hay, no existe un medicamento que nos prevenga de algún contagio de COVID-19. En general, lo que yo siempre les menciono a mis pacientes es que un sistema de defensas sano es lo principal que nos va a prevenir de nuevos contagios, y ahí estamos hablando de cuidarnos en nuestra alimentación en general, ¿verdad? De evitar azúcares, evitar refrescos, jugos, dulces, y una ingesta suficiente de agua, una alimentación balanceada, equilibrada. Si podemos complementarla con algo de ejercicio, es mucho mejor. Mantenernos en un peso adecuado y dormir bien son las bases. Dormir 8 horas al día son las bases que van a tener un sistema de defensa sano y fuerte, y nos va a prevenir nuevos eventos de enfermedades, ¿verdad? No solo de COVID-19, sino en general, todo lo demás, pero un medicamento específico. ¿Vale? Ok. Pero recomiendan mucho lo que es vitamina C o algunas otras cosas, algunos otros productos que por allí promocionan, pero no está comprobado que sean efectivos. Sí, claro. Desde luego. Y a ver, aquí nos pregunta Marcelo Nicolás Osorio, dice, una persona enferma de COVID, ¿hasta qué momento se considera que puede contagiar a otros? Ok. Va relacionado con una pregunta anterior que hicieron. Entonces, a partir de que se inicia el primer síntoma de la enfermedad, que es el día 1 de la enfermedad, no a partir del día en que se diagnostica con la prueba positiva, no. A partir del día 1 en que uno empieza con los malestares, se cuentan 14 días. Okay. Son 14 días en los cuales nosotros podemos estar contagiando a las personas que estén en contacto con nosotros de COVID-19. Esto es para los casos leves a moderados, pero para los casos que tienen cuadros más graves en los cuales requieren oxígeno o están hospitalizados, son 21 días. 21 días en los cuales se puede transmitir la enfermedad a los familiares o personas con las cuales estamos en contacto. Perfecto. Bueno, doctor, ¿qué le parece si vamos a un corte de estación? Regresamos en un momento, por favor, no se vayan. De acuerdo. Y continuamos con todo el tema de la vacunación. ¿Le parece bien? Claro que sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Sigue con nosotros. Tendencia Digital. En un momento, regresamos. Soy Susana Distancia
distancia y te diré cómo cuidarnos del coronavirus. Lo más efectivo es lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos, más de 10 veces al día. Estornudar en el ángulo interno del codo y permanecer en casa si nos encontramos mal. Mantén la casa ventilada y limpia. Desinfecta los utensilios y superficies de uso común con productos de limpieza o un poquito de cloro. Si aislamos al virus, le ganaremos. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Ahora, el presidente de la República podrá ser juzgado por delitos graves. También por los que podría enjuiciarse a cualquier ciudadano. No más privilegios. Así se combate la corrupción y la impunidad y se fortalecen los principios de igualdad e imparcialidad ante la justicia. El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero presidencial. Senado de la República. Cercanía y resultados. Ex Radio transmite desde Guadalajara, Jalisco, México. Regresamos a Tendencia Digital. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en Tendencia Digital. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen acompañando en nuestra transmisión y muchas gracias también a nuestro invitado, el doctor Eder Ramírez, quien el día de hoy, bueno, nos está hablando acerca de todo este tema de COVID, que es tan importante saberlo. Y ahora vamos a hablar en este último bloque ya de lo que son las vacunas. Doctor, aquí tenemos algunas preguntas. Bueno, déjeme, ahora me regreso, porque ya se me perdió la pregunta. Dice, ¿llegan a dar reacción las vacunas? ¿Y qué vacuna es la de mejor eficacia? Esa nos la está haciendo Norma Tavera. Sí. Miren, las vacunas, pues afortunadamente tenemos actualmente ya varias vacunas para esta pandemia y es la intervención más importante, más fuerte desde el inicio de la pandemia que se está realizando para frenarla, contenerla y tentativamente ya controlarla. Entonces, la vacunación aquí fue nuestra esperanza y sigue siendo nuestra esperanza. Está haciéndose ya realidad en una gran proporción ya de México que se ha aplicado. Entonces, las reacciones a la vacuna, pues al igual que otras vacunas, puede presentarse reacciones desde leves hasta graves. Sin embargo, quiero que quede bien claro que las reacciones a la vacunación son las reacciones graves o delicadas, son muy raras. Entonces, eso debe quedar muy, muy claro porque yo he notado mucho temor en la población en general, en algunos de ellos, algunas personas, a la vacunación por miedo a presentar alguna reacción. Entonces, las reacciones delicadas o graves son extremadamente raras y para nada se comparan con el beneficio que vamos a tener tanto a nivel personal como social de contener la enfermedad, de la propagación de los contagios. Entonces, las reacciones pueden ser leves, que pues son el dolor en el sitio de aplicación, a lo mejor un poco de dificultad a la movilización del brazo en unas horas, ¿verdad? Consecuencia del dolor, ciertos escalofríos, puede incluso elevarse la temperatura, dolor de garganta, irritación de los ojos. Son reacciones o síntomas leves. Algunos compañeros me dicen, es como un COVID chiquito, un COVID chiquito cuando te vacunas. Pero no se compara COVID para nada. Yo diría que es menos de un 5 o 10% de estar enfermo de COVID. Puedes presentar, algunos no los presentan y en general se consideran síntomas leves, duran muy poquito, entre 1 y 3 días a lo máximo. Y esas son las reacciones más frecuentes que podemos tener, son en general leves, no hay ningún problema con ellas.
se manejan, en el momento en que se vacunan se les indica cómo manejar este tipo de reacciones, cómo reportarlas. Y las reacciones delicadas que se pueden presentar no solo con cualquier vacuna, sino prácticamente con cualquier medicamento o con cualquier sustancia que nos apliquemos, son extremadamente raras, ¿no? Son extremadamente raras. No quiero ahondar en ello porque no quiero generar un temor de algo que es extremadamente raro y que no se compara ese pequeño riesgo a una reacción grave con el gran beneficio que vamos a tener de la aplicación de la vacuna. De la vacuna. Así es. Y también me preguntan cuál es la mejor, ¿verdad? En cuanto a... Exacto. Pues aquí, en realidad, la mayoría de vacunas está reportando más del 80% de efectividad con dosis de aplicación, ¿verdad? Entre las más altas, pero yo no consideraría como la mejor, no diría que una es mejor que otra, todas son extremadamente buenas. Si nos proporcionan un 80% de eficacia en prevenir enfermedades, yo creo que son excelentes, porque el impacto no es solo en mí. Cuando yo me vacuno, no solo estoy cuidándome, no solo debo pensar en mí. Es cierto que me estoy previniendo un cuadro de enfermedad, pero también estoy previniendo que todos los que están a mi alrededor se contagien, ¿verdad? Entonces, es un efecto que no solo es individual, sino también es social en el resto de la población, y a pesar de que sea un 80%, que estén reportando un 86%, o incluso alguna vacuna por ahí está reportando 60%, efectividad como de un 60% en prevenir nuevos cuadros. Digo, son efectos muy buenos, yo diría que son excelentes. No necesariamente tenemos que llegar al 100%, no diría que una vacuna es mejor que otra. La vacuna de Pfizer está reportando, me parece, de las más altas eficacias, pero todas son excelentes en cuanto al beneficio que vamos a tener. Claro, sí, exactamente. De hecho, yo también llegué a escuchar en algún momento que cualquier vacuna que podamos recibir en estos momentos es excelente, ¿no? Porque, bueno, a final de cuentas, como usted nos lo dice, nos va a proteger, nos va a ayudar y bueno, pues qué mejor beneficio que eso, ¿no? Así es, claro. Doctor, una pregunta también. Los pacientes, ¿quiénes sí se pueden aplicar la vacuna? ¿Quiénes no se la pueden aplicar? Sí, básicamente quienes no se pueden aplicar la vacuna pues son aquellos que tienen un cuadro agudo de enfermedad, están enfermos de COVID-19 o una infección de otro tipo aguda, están con fiebre, pues ellos no se van a vacunar en ese momento, se va a diferir para cuando este cuadro agudo vaya a terminar. Por ahí se recomienda en la mayoría de vacunas, ¿verdad? En todas las vacunas, que aquellos que presentaron alguna reacción alérgica grave a algún componente, indican, de la vacuna, pues se debe de revisar con precaución ese caso en particular para determinar si se debe o no aplicar la vacuna en ellos. Entonces, básicamente son los dos cuadros los dos contextos en los cuales vamos a decir que una persona podamos decir que no se va a vacunar, ¿verdad? Que esté enferma de algo. En ese momento, un cuadro agudo, una infección aguda de COVID o de otra infección, o el caso de alguna persona que ya haya tenido alguna reacción alérgica grave a algún medicamento o alguna vacuna previa. Entonces, si sabemos que ya tuvimos alguna reacción alérgica a alguna vacuna, pues vamos a mencionar en ese momento, yo tuve alergia a tal vacuna, para que se nos realice un protocolo, una evaluación por un especialista y se determine si es adecuado o no aplicar la vacuna en ese caso en particular. Pero fuera de allí, prácticamente todos nos podemos vacunar. Ahora, como son vacunas muy recientes, existen también algunos grupos de personas en los cuales se está apenas evaluando la seguridad en el uso, que son
principalmente los niños, ¿verdad? Las embarazadas, las lactantes que están en estudio. No son tampoco contraindicaciones absolutas para la vacunación, pero por el hecho de que es una vacuna, son vacunas recientes que aún no se han estudiado completamente en esos grupos de edad, pues se deben tomar ciertas precauciones. Entonces serían esos grupos. Los grupos de personas que están enfermas, por ejemplo, de diabetes, de hipertensión, de algún cáncer, de alguna enfermedad crónica, en ellos la vacuna no está contraindicada, ¿no? Aquellos que están en tratamiento con algún medicamento especial para su sistema de defensa, también se debe aplicar. No hay contraindicación para su aplicación. Exactamente. Doctor, nosotros ya estamos a punto de terminar el programa. Aquí nos siguen llegando preguntas y más preguntas. De verdad, ¿qué más quisiéramos poderles contestar a todos? Pero bueno, el tiempo ya está sobre nosotros. Si gustan, con todo gusto yo les paso las preguntas al doctor y se las contestamos a su Facebook, con todo gusto. Personalmente, ¿no? Doctor, pues yo le quiero agradecer muchísimo que haya estado con nosotros en Tendencia Digital. De verdad, mil gracias. Un reconocimiento de nuestra parte aquí en Tendencia Digital hacia ustedes, los médicos. De verdad, ustedes han sido los que han sacado la casta para todos, ¿sí? Y de verdad, sí son nuestros héroes. Sí, y bueno, pues muchísimas gracias. Doctor, ¿en dónde lo pueden encontrar? ¿Redes sociales rápidamente o algún número telefónico? Sí, les dejo mi número telefónico, pueden comunicarse conmigo por WhatsApp, es 55 31 22 96 75 y también la página de internet que es www.dreder.com. Pueden buscarme ahí en esos datos y pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. Muchísimas gracias, Beth, por la invitación. Estoy muy agradecido. Espero haber ayudado y a responder algunas de estas dudas que nos comentaron y por supuesto estoy en la mejor disposición de responder las dudas que hayan quedado posteriormente en forma personal. Perfecto. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias y de verdad muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Por favor, los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias, Mau, por estar en los controles técnicos y de verdad, mil gracias. Que tengan una excelente noche, un hermoso fin de semana y bueno, pues nosotros nos escuchamos el siguiente jueves. Bonita noche y hasta la próxima. Bueno. Tendencia Digital. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima emisión.